Hablar del corredor interoceánico. Está con nosotros el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, que es el director del corredor, y él nos va a platicar el avance, vamos muy bien, sobre todo de las nuevas rutas que estamos haciendo hacia Dos Bocas, por un lado, y por otro lado, hacia Guatemala. Entonces, el vicealmirante Octavio, y al final de la conferencia, como siempre, Mujeres en la Historia, con Noemí. Adelante, vicealmirante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Con gusto le presento a continuación los proyectos del corredor interoceánico. La influencia territorial y marítima del corredor comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se coordinan las asiponas de Salina Cruz y del puerto Chiapas en el Océano Pacífico, de Coatzacoalcos y Dos Bocas en el Atlántico, conectados mediante el ferrocarril interoceánico que atraviesa 120 municipios en donde están establecidos más de 5 millones de habitantes. El objetivo es instrumentar la plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, mediante la coordinación de las asiponas y del ferrocarril que ejecutan obras para incrementar sus capacidades logísticas y generar empleos, así como realizar obra social y detonar los polos de desarrollo para el bienestar dentro de la zona de influencia. La línea Z y FA fueron rehabilitadas y hoy proporcionan el servicio de pasajeros y de carga. Se renovaron las vías, se construyeron 31 laderos, 5 patios de trasvases y 23 estaciones de pasajeros. Hasta la fecha, estas dos líneas han transportado más de 134,000 pasajeros y más de 889,000 toneladas de carga diversa. La línea FA conectará a Palenque con el Tren Maya y en Roberto Ayala con el ramal Roberto Ayala Dos Bocas, que a su vez conectará a la Asipona de Dos Bocas y la refinería Olmeca. Con esto quedará conectado el sureste mexicano con el resto del sistema ferroviario nacional. La que sigue. En diciembre de este año entrará en operación el tren de pasajeros suburbano Tehuanito, con 2 rutas de bajo costo, eficiente y accesible para la población de escasos recursos en el Istmo de Tehuantepec. Operarán de lunes a viernes a lo largo de 189 kilómetros. El Tehuanito Norte conectará a Uberos con Ixtepec y el Tehuanito Sur correrá de Unión Hidalgo a Salina Cruz. Las estaciones del Tehuanito están en construcción y tienen un avance general de 82.6%. La que sigue. En Matías Romero, Oaxaca, en la línea Z, se construye el complejo Matías Romero, que será una infraestructura clave para el corredor. Conectará el Centro Único de Despacho, oficinas administrativas del corredor y del ferrocarril interoceánico, la infraestructura logística necesaria para capacitación, operación y mantenimiento de trenes y accesorios ferroviarios. Las obras tienen un avance general del 55.12% y se espera que concluyan en julio próximo. La que sigue, por favor. La vía de penetración Roberto Ayala Dos Bocas pasará por los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso en el estado de Tabasco. Conectará el puerto de Dos Bocas y la refinería Olmeca en la línea FA. En la liberación del derecho de vía de esta obra se adquirirán 1,766 predios
Actualmente se lleva un avance del 44.28%. Las obras incluyen 3 proyectos: el ramal Roberto Ayala Dos Bocas de 90.84 kilómetros. Ahí se incluye el puente sobre vía Cárdenas sobre la autopista Villahermosa-Coatzacoalcos. La refinería Olmeca de 13.5 kilómetros y la Sipona de Dos Bocas de 8.2 kilómetros. Con ello se generarán 112.5 kilómetros de nuevas vías férreas. Con ello se aplicarán 1.100 empleos directos y 4.400 indirectos. Estas obras ya se iniciaron en este mes y concluirán en marzo del 2027. La que sigue, por favor. La rehabilitación de la línea K de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo conectará la red ferroviaria mexicana con Centroamérica en la frontera con Guatemala y a Puerto Chiapas con la línea KA en Los Toros, Chiapas. Su rehabilitación se realiza en 3 tramos. El tramo 1 de Ciudad Ixtepec a Tonalá tiene un avance de 99.44% y desde el 26 de agosto pasado se encuentra en periodo de pruebas de carga para asentar las vías, mismas que se espera concluyan a finales de este mes. En el tramo 2 de Tonalá a Huixtla tiene un avance de 79.23% y se espera que concluya en julio del próximo año. El tramo 3 de Huixtla a Ciudad Hidalgo y la línea KA de Los Toros a Puerto Chiapas tienen un avance de 84.36% y también se espera que concluyan en febrero del próximo año. En total se rehabilitarán 447 kilómetros de vías, se construirán 14 estaciones, 439 puentes, 14 laderos, 626 obras de drenaje, 3 patios de trasvases. Las obras en general tienen un avance de 87.68% y se espera concluyan a mediados del próximo año. La que sigue, por favor. En la línea K contará con 14 estaciones de pasajeros. El tramo 1 tendrá 7 estaciones, el tramo 2, 3 y el tramo 3 tendrá 4 estaciones, con un avance de estas obras del 47.67%. La que sigue, por favor. En el viaducto Huixtla es una obra de ingeniería de 4.27 kilómetros de longitud. Se encuentra en el tramo 2 de la línea K. Su estructura tiene un avance del 99.95% y esta obra ha generado 1.500 empleos directos y se espera que se concluya ya en este mes. La línea K, la que sigue, por favor, contará con 2 parques lineales, uno en Arriaga y otro en Huixtla. El de Arriaga consistirá de 12.064 metros cuadrados de espacios públicos, 12.349 metros cuadrados de áreas verdes y 1.810 metros cuadrados de áreas deportivas, todo con un área total de 30.000 metros cuadrados. El avance de esta obra es de 95%. El parque de Huixtla consistirá en 28.541 metros cuadrados de espacios públicos, 9.045 de áreas verdes y 2.815 metros cuadrados de áreas deportivas. En total, 60.000 metros cuadrados. Esta obra tiene un avance del 33.25%. La que sigue, por favor. Las asiponas coordinadas por el corredor ejecutan obras de ampliación y modernización que fortalecen sus capacidades de movimiento de carga,
en conexión con el ferrocarril interoceánico y los accesos a las redes carreteras y aeroportuarias. La Asipona de Coatzacoalcos inició la construcción del edificio de la Unidad de Protección Marítima y Portuaria con un avance actual de 19.7% y se concluirá en julio del 2026. Se ampliará la capacidad férrea en el patio interior y exterior del recinto portuario. Esta obra tiene un avance de 44.7% y 20% respectivamente. Concluirán ambas obras en abril del próximo año. Con recursos privados se construye la terminal de usos múltiples, la cual tiene un avance de 97.7% y concluirá ya en este mes. La que sigue, por favor. La Asipona de Salina Cruz realiza dragado de construcción a profundidades de menos 14 metros en inmediaciones de los muelles y a menos 16 metros en el canal de navegación y dársenas de maniobras. El avance de esta obra es de 87.3% y se concluirá en este mes. Construye 2 centros reguladores de tráfico, uno para estacionamientos del parque vehicular que tiene un avance del 82%, que concluirá este mes, y otro para la ampliación de vialidades y rutas fiscales con avance del 43%, que concluirá en noviembre próximo. En el mes de agosto se iniciaron nuevas obras como la ampliación del patio de contenedores, la construcción del edificio de la Asipona, la construcción de edificios principales, la construcción del edificio de operaciones y la construcción de 3 silos y 3 bodegas. La que sigue, por favor. La Asipona Dos Bocas concluyó el muelle de la terminal de granel mineral y con el propósito de generar un espejo de agua que proporcione estabilidad, resguardo y facilite las maniobras de los buques en el puerto, construye el rompeolas en 2 etapas. En la primera etapa se construyeron 500 metros del rompeola oriente. Esta ya concluyó. Inició la segunda etapa, que consiste en la construcción de 2.100 metros de longitud del rompeola oriente y 780 metros del poniente. Su terminación está programada para diciembre del 2029. La que sigue, por favor. La Asipona Puerto Chiapas construye la Unidad de Protección Marítima y Portuaria, cuyo avance es del 95%. El edificio administrativo de la Asipona tiene un avance del 75%. La prolongación de vías y patio de la Asipona también tiene un avance del 99%. Todas estas obras concluirán en este mes de noviembre próximo. Se inició la construcción de la escollera para minimizar el asolve y maximizar la seguridad a la navegación durante el arribo y el zarpe de embarcaciones. Se rehabilitará de la estructura del muelle de cruceros y la terminal de usos múltiples, que concluirá en diciembre de este año. El dragado de mantenimiento a menos 11.5 metros en el canal de navegación de este puerto ya se concluyó el 15 de octubre pasado. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico tiene 14 polos de desarrollos para el bienestar sujetos a incentivos fiscales, federales y estatales. De estos, 9 ya están concesionados, 3 están en adjudicación pública internacional y 2 en proceso para declararse PODEBIS. El corredor interoceánico y los concesionarios de los PODEBIS coordinan con autoridades federales y locales para obtener los permisos para iniciar las obras, por lo que pronto se incrementará la generación de empleos y el desarrollo en las áreas de influencias del corredor. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico y la SEDATU realizan obras comunitarias
y brindan apoyos de vivienda. Este año inició el financiamiento y construcción de 60 obras comunitarias que en beneficio de 100,000 habitantes, con un acumulado de 150 obras comunitarias desde el 2023. También se entregaron 400 viviendas escrituradas en 3 fraccionamientos, 2 en Veracruz y 1 en Chiapas, a familias reubicadas para recuperar el derecho de vía del ferrocarril, que hoy suman 4,029 viviendas entregadas. Este año también se inició el programa de mejoramiento de viviendas, donde se programaron 10,000 apoyos por un monto de 400 millones de pesos, de los cuales ya se han otorgado 4,962 de estos apoyos. También se coordina con 15 dependencias federales que apoyan programas y recursos a poblaciones dentro del área de influencia del corredor, que en este primer semestre del 2025 ejercieron 14,914 millones de pesos. La que sigue, por favor. Con estas acciones, el corredor interoceánico se consolida como una nueva ruta geoestratégica que fortalece la conectividad multimodal, la relocalización de empresas y rutas comerciales en su zona de influencia, para detonar el desarrollo económico y social de la región en conexión con otras regiones del país y del mundo. Sus resultados son cada vez más visibles en la economía local y regional, principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sureste de México. Los retos aún son grandes, pero se tiene disciplina, disposición, capacidad y voluntad del Estado para enfrentarlos. A continuación, veremos un video y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Con infraestructura, conectividad e inversión, el corredor interoceánico se consolida como una plataforma logística de clase mundial y continúa desplegando acciones que transforman la vida de los habitantes del sureste. Integrado por 4 puertos estratégicos, el ferrocarril interoceánico y 14 polos de desarrollo, con Arriaga y Teapa recientemente incorporados, y Tapachula 1 y 2, en proceso de licitación pública internacional. El polo Tapachula 1 se ubica en el municipio de Tapachula, con una superficie de 263 hectáreas. Está conectado a la línea K del ferrocarril interoceánico, a 5.2 kilómetros del puerto de Chiapas y a menos de 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tapachula. Por su parte, el polo Tapachula 2 abarca 149 hectáreas y se encuentra a tan solo medio kilómetro del puerto, con acceso inmediato a la carretera estatal Playa Linda y a la carretera México 225. Estos polos están diseñados para el desarrollo de sectores prioritarios como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, entre otros. Pero, ¿qué es un polo de desarrollo? Además de ser espacios donde se alojarán fábricas y empresas, también tienen como objetivo impulsar a las poblaciones donde se instalen. Las empresas contarán con incentivos fiscales, federales y estatales, además de infraestructura de primer nivel. Y se sumarán a los esfuerzos del gobierno federal con el compromiso de participar en obras y acciones sociales en beneficio de las comunidades locales. Esto significa empleos bien pagados, oportunidades reales y mejor calidad de vida para millones de familias. Este modelo de desarrollo se acompaña de infraestructura clave como la línea K del ferrocarril interoceánico, que avanza en la rehabilitación de una vía de 447 kilómetros, la cual conectará los estados de influencia del corredor con Guatemala, potenciando la conectividad del sureste. La línea K ofrecerá servicio de pasajeros y de carga. A lo largo de la vía se contemplan espacios recreativos, como 2 parques lineales ubicados en las estaciones de Arriaga y Huixtla.
se prevé que la línea concluya en 2026. Estos avances consolidan al corredor interoceánico como una opción estratégica para el comercio global y reafirman su compromiso de llevar oportunidades al sureste para construir un mejor futuro para todas y todos. Pues esta es la información del interoceánico. A ver, nada más pon la primera. A ver, préstame. Hay otra que viene en las fechas. La que sigue. Esta está inaugurada y esta está también inaugurada. El otro día el general Vallejo contó cómo ya está prácticamente la conexión entre el interoceánico y el Tren Maya de carga en Palenque. ¿Qué estamos construyendo ahora? Bueno, Secretaría de Marina con diversas empresas, de Roberto Ayala en Tabasco hasta Dos Bocas. Eso va a permitir que una parte de la producción de Dos Bocas pueda salir por ferrocarril hacia el sureste. La otra que se está construyendo, esta se inaugura la primera parte en noviembre ya de este año, o sea, el próximo mes vamos a estar por allá. Después viene la otra parte que va hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y tiene una línea que va a Puerto Chiapas. Y aquí estamos ya muy avanzados con el gobierno de Guatemala para que esta línea pueda continuar hacia Guatemala. Entonces, como ven, es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 polos de bienestar. 6 de ellos ya están en desarrollo, ¿verdad, señor almirante? Y los demás están ya en licitación y ya muchísimo interés en poder invertir en esta zona. Entonces, este es el gran proyecto del ferrocarril interoceánico. Bueno, vamos. A ver, hace mucho que no preguntas, ya no. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Rabasta, lo vamos a levantar por la cámara. Sobre esta situación de los trenes, llama la atención que se anuncia el Tren Maya con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se anuncia el tren interoceánico y dentro de la explicación que da el exmandatario es precisamente conectar y llevar desarrollo a estos estados del sureste que pues habían sido abandonados por muchos años, muchas décadas, por todos los gobiernos neoliberales. Y sin embargo, a lo largo de estos años, pues siguen las críticas hacia estas obras, a estas obras de conexión, llevan desarrollo, llevan infraestructura, llevan empleos y llama la atención que no les convence este proyecto. Y la pregunta va enfocada dentro del tren transísmico, ¿qué otros programas y otras obras se están trabajando con la población, con los estudiantes, con las universidades, con organizaciones? Porque hay organizaciones civiles que realmente sí están queriendo trabajar para llevar cultura, llevar turismo, llevar el desarrollo, sobre el verdadero desarrollo social a estas regiones. Estamos hablando de regiones en donde el INEGI ha dicho que había marginación, que había pobreza, que había pues abandono institucional sistemático por décadas, y hoy están aquí demostrando este trabajo que no estamos hablando de un año, estamos hablando ya de prácticamente, pues sí, todo un sexenio y lo que le sigue de usted, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como saben, el desarrollo de las distintas obras en el sur-sureste del país generaron un crecimiento económico
empleo y lo que llamamos desarrollo integral, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las comunidades, porque estos proyectos durante su construcción y después están pensados para que haya inversión también en las distintas ciudades, comunidades, pueblos que hay alrededor de los trenes, tanto el Tren Maya como el interoceánico. Y son proyectos que están dando mucho desarrollo a la zona. Ya vamos a presentar de nuevo aquí cuántos pasajeros tiene el Tren Maya y cómo está operando para la promoción del turismo y también de la movilidad en toda la región sur-sureste. Son proyectos de desarrollo estratégicos para el país. Los inició el presidente López Obrador y nosotros les estamos dando continuidad. Son proyectos con perspectiva social, proyectos con perspectiva de desarrollo económico para el sur-sureste, olvidado durante tantos años, y proyectos que incorporan a las comunidades. Por ejemplo, los polos de bienestar, hoy uno de ellos, pues está en una consulta indígena para varias comunidades, porque involucra a varias comunidades. Entonces, toma en cuenta la opinión de las personas que viven, sobre todo de los pueblos originarios. Es algo extraordinario, hay que ir a ver a ver si pones el videíto de el puente. Además de que la gente está feliz, la verdad es una obra de ingeniería muy impresionante. Y todo eso lleva en la parte baja un parque lineal para beneficio de las comunidades. De estas obras de conexión del tren, y retomando un poquito las cifras de población que ha salido de la pobreza, ¿cuántas han sido de estos estados que estábamos hablando marginados? Estábamos hablando de Chiapas, estábamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Campeche, Oaxaca. ¿Cuántas y el personas? Sur de Yucatán también, porque y Quintana Roo también, el sur de Quintana Roo, que estaba, digamos, ahí el gran desarrollo de Cancún, con los problemas además que tiene el municipio de Benito Juárez, porque el desarrollo ahí se dio con los grandes hoteles, pero no necesariamente para las y los trabajadores. Ahora con el incremento salarial y el programa de vivienda que vamos a hacer ahí en Los Cabos, mejora la calidad de vida de las y los trabajadores del turismo. No solamente Quintana Roo, sino la migración que ha habido de muchos lugares de la República a esta zona. Pero el tren lleva desarrollo al sur de Quintana Roo, al sur de Yucatán, porque Yucatán también tiene Mérida, pero el sur de Mérida y el sur del estado pues tienen todavía muchos problemas de desigualdad. Campeche, obviamente, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Entonces es un proyecto. Cuando se privatizaron, lo decía mucho el presidente López Obrador, cuando se privatizaron los ferrocarriles se les olvidó el sureste porque a nadie le importaba. Afortunadamente, gracias a eso, pues se está desarrollando el interoceánico en las vías que nunca fueron privatizadas porque no les interesó. Pero sí tienen ustedes una medición de cuántas personas de estos estados salieron de la pobreza y en sí, a cuánto ver se si frenó tienes el número de la migración. Por pobreza de la última encuesta ingreso-gasto de los hogares por estado, el cambio. Ese sea por ese lado. Muchas y por el otro lado, pasando otros temas un poquito políticos, sí, ya le informaron cuál es la situación de Simón Levy, cómo se dio taller, toda esta serie hubo pues información cruzada que sí lo habían detenido, no lo habían detenido. Luego después este personaje pues dio una entrevista a varios medios de derecha diciendo que
pues que no estaba detenido, que estaba en Washington y que después había sufrido un atentado, y bueno, toda una, pues una novela policíaca, ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con Simón Levy? A ver si pones el documento que me acabas de enseñar. No se les vaya a olvidar porque luego se nos olvida lo otro, lo de la disminución de la pobreza en los estados del sur-sureste, pero por lo pronto pone el documento. Este es un documento de Lisboa, está en portugués, que muestra la detención. Por medio del presente correo electrónico, es obviamente la traducción del documento, se informa que el ciudadano Simón N. fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de alguno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país. O sea que sí está siguiendo un protocolo para, en este caso, pues… Hay 2 órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en el año 21 y 22, creo. Una de ellas fue puesta por un particular, por una agresión de un particular. Y la otra tiene que ver con la construcción de pisos de más de una violación ambiental que hubo por una irregularidad. Son 2 órdenes de aprehensión que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja que se llama, que el Interpol pues tiene activada de manera permanente. Entonces esta persona llega a Portugal y ahí es detenida, como lo señala ese documento. Como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, digamos, tiene la liberación y ahí tiene que seguir pues todos los procesos. Ya la Fiscalía tiene que informar, la de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues que procede hacia adelante. Pero es cierto que lo detuvieron y en realidad pues no era, estaba falto de la verdad, vamos a decirlo así. El que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington. Digo, menciono esto porque el día de ayer en las entrevistas que estuvo dando, pues dijo que era objeto de persecución política, dijo que había sufrido un atentado. No tiene nada que ver. Es más, pues tiene que explicar la Fiscalía por qué hasta ahora viene esta detención, ¿no? Pero sí hay una ficha roja. Personalmente, yo no tenía conocimiento de que él tenía órdenes de aprehensión derivados o que había órdenes de aprehensión vigentes derivados de aquellos acontecimientos del 21 y 22, de 2021 y 2022. ¿Qué presentamos aquí? Sencillamente pues la información que tenemos derivado pues de esta situación que se presentó el día de ayer en términos de la información. Ya tenía las cifras de pobreza. Bueno, y bueno, finalmente 2 preguntas. Y no tiene nada que ver con un asunto político ni nada, porque sino sencillamente pues 2 carpetas de investigación que había desde esa época. Y bueno, y 2 últimas preguntas. La primera, pues, ¿qué otras iniciativas de ley faltaría de su gobierno de impulsar para de alguna manera ya cimentar bien lo que sería el segundo piso de la Cuarta Transformación? Bueno, vienen todavía algunas leyes adicionales, pero una buena parte de lo que nos propusimos ya fue aprobado. Las reformas constitucionales, la
recuperación de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México y la nueva regulación energética que echa para atrás una buena parte de la regulación que se derivó de aquel proceso del 2013, en donde Pemex y CFE pues realmente estaban destinadas a desaparecer. Lo que tiene que ver con pueblos originarios, ya está la reforma al artículo 2 constitucional, ahí viene todavía la ley reglamentaria que tiene que ser resultado de una discusión y una consulta con todos los pueblos de nuestro país, suficiente consulta para que todo el mundo esté de acuerdo. Lo que tiene que ver con seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad que impulsamos, prácticamente son 60 leyes y casi 20 reformas a la Constitución que impulsamos y que ya han sido aprobadas. Bueno, eso ya digamos para cerrar con la pinza, ya tener bien cimentado. ¿Sí le faltaría algo más? Sí, hay, por ejemplo, la ley reglamentaria del 2 constitucional con relación a la reforma de los pueblos indígenas. Ese es algo que tenemos que construir conjuntamente. Y faltan algunas otras que ya iremos presentando. Bueno, pero las centrales, reforma al Poder Judicial, ya pues quedó completo el sistema realmente, incluida la reforma a la Ley de Amparo, que recientemente fue aprobada, la reforma para el reconocimiento de los pueblos originarios, todas las leyes de energía fundamentales, principalmente, además de todo el reforzamiento del artículo 40 constitucional para fortalecer nuestra soberanía. Bueno, y finalmente, en Diario Más hemos dado seguimiento a temas capitalinos. Uno de ellos ha sido de la alcaldía Gustavo Amadero, en donde un exalcalde pues dio contratos a empresas familiares. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que se tiene que hacer ahí en ese tipo de situaciones. Estamos hablando de que le dieron a empresas relacionadas con Saúl Chillil y bueno, por 119 millones de pesos. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues investigación. No debe haber impunidad en ningún caso. Y la única manera pues es que se haga la investigación. Tampoco debe haber porque sale en algún medio de comunicación, pues ya asumir que es verdad y que ya con eso ya es suficiente. Para eso están las fiscalías y la autonomía de las propias fiscalías para poder hacer sus investigaciones. ¿Cree que ya tengan las cifras de pobreza ahí de...? A ver, ¿ya está? Todavía no. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver, sobre el tema, a ver la compañera que hace rato que no pregunta. Ya vamos para allá. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidenta, antes que nada quiero agradecerle a usted y agradecerle a Eurípides Flores de la SEP y al senador Emanuel Reyes Cardona por la atención que me dieron para lo de los reboes que estuvieron viendo. Ya lo arreglaron, ya los pusieron y que no son válidos, y además cerraron ya la escuela, la Universidad de Veracruz. Muchas gracias, Presidenta. En ese sentido, Presidenta, quiero preguntarle, la constancia de situación profesional se está convirtiendo en lo que pocos documentos logran ser una fuente confiable, útil y sobre todo verificable. Desde que usted fue jefa de gobierno, externó la intención sobre la posibilidad de digitalizar el mayor número de trámites. Hoy somos testigos de que esto es una realidad. La constancia de situación profesional es un instrumento que constantemente se está actualizando y que brinda públicamente un resumen de cada profesionista a cargo de la Dirección de Profesiones de la SEP.
Durante el periodo de octubre del 2024 al 31 de agosto del 2025, se registraron ante la SEP 761.526 títulos electrónicos. Del mismo modo, se expidieron un total de 672.223 cédulas profesionales. Le pregunto qué posibilidad hay que nos puedan compartir cómo se retroalimenta este sistema y si puede convocar a alguna persona de la SEP. En este caso, yo sé que el director de Autorización y Registro Profesional es Jerónimo López o alguna otra persona. ¿La cédula profesional? Sí. Se está haciendo digamos, fortalecimiento de la seguridad de la cédula profesional para poder garantizar la identificación de la fotografía de manera digital. Hubo algunos casos recientes de cédulas profesionales falsas que se encontraron en el SAT. Utilizaban el nombre de una persona conocida. De inmediato lo identificó el SAT y retiró el registro del RFC de una persona que quería registrarse con un nombre conocido y tenía otra fotografía. Entonces, a partir de ahí se decidió que hay que fortalecer la identificación de la fotografía de manera digital porque es una identificación oficial. Entonces, si es una identificación oficial como la del INE, por ejemplo, pues se puede verificar con el INE a petición, por ejemplo, el SAT puede preguntarle al INE, ¿esta fotografía corresponde a esta persona, sí o no? Y el INE contesta a partir de convenios que se establecen. Entonces, en la cédula, lo único que se está haciendo en este momento es garantizar la identidad de la fotografía para poder fortalecerla más y poder obtener también de manera digital. Sí, gracias, presidenta. Por otro lado, Fernanda Chávez realizaba su internado médico en la UNAM en el Hospital General de Salamanca el 12 de julio del 2024. Sufrió una infección renal y es trasladada al IMSS de Salamanca a través de su seguro facultativo. Sufre una cadena de negligencias médicas que la llevan a estado de coma y desahucio en el IMSS de León. Gracias a usted, si lo recuerda, fue trasladada a la Ciudad de México al Hospital Siglo XXI en octubre del 2024. Ahí despierta del coma el 25 de octubre del 2024. La evolución tras un año en dicho hospital le permitió su alta médica el 25 de diciembre del 2025. Está en casa, aún con traqueostomía, con requerimiento de oxígeno, cuadriplegia y alteraciones neurológicas que va superando paulatinamente. A pesar de que Fer es atendida con seguro facultativo, la Facultad de Medicina hoy se niega a continuar con su responsabilidad del aseguramiento de Fernanda, argumentando que no se presentó a inscribir a tiempo. Estamos hablando de que pues, ella está enferma, no puede presentarse en la UNAM a inscribirse. Consideramos que está siendo atropellados los derechos a la salud de Fernanda. Los padres están solicitando que la UNAM se responsabilice de su seguro médico hasta que se encuentre totalmente recuperado. Le solicitan que, si es posible, le dé una recomendación para que siga siendo atendida en el IMSS, ya que ella pues no cuenta con la salud para irse a inscribir o para llevar a cabo esto, y estaba haciendo pues su servicio en Salamanca. Es Seguro nos está oyendo Zoé para que tome nota y por supuesto. Muchas gracias, presidente. Sí. Vamos a ver allá atrás. A ver la compañera que no pregunta. Buenos días, presidenta. Liz Vilchis para SDP Noticias. Liz, no te reconocí. Sí, señor. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ahora de este lado de la… Ahora estoy de este lado, haciendo periodismo. Usted, presidenta, ha publicado recientemente 2
piezas de comunicación. Una es el documental Los primeros 365 días, La transformación avanza. Y la otra es su libro Diario de una transición histórica. En ambos usted expresa pensamientos profundos de lo que usted define la historia actual de México. En ambas se destaca una frase que quiero decirla aquí, dice: no hay nada más poderoso que la convicción política, es similar al amor. ¿Nos podría compartir, por favor, cómo se traduce esa frase en su quehacer como presidenta de México, como la primer presidenta de México, hacia el pueblo de México? Digo ahí en el documental, en efecto, y lo defiendo porque es pues la historia de muchos de nosotros, de nuestra vida. ¿Cómo es que se trabaja tantas horas? No todos los presidentes trabajaban tantas horas, ¿eh? Hay algunos que jugaban golf, andaban en fiestas. ¿Qué te mueve personalmente como parte de un movimiento? La convicción en la transformación, el deseo, el anhelo de mejorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo. Esa convicción que en mi caso nace desde niña por mi familia y lo que aprendí en mi casa y lo que fui construyendo a lo largo de la participación en los movimientos sociales, es muy poderoso, muy poderoso. ¿Qué es lo que hace que los compañeros servidores de la nación, servidoras de la nación, estén caminando 5 horas para llegar a un poblado, para poder levantar un censo, para poderle dar apoyo a la gente en condiciones de vulnerabilidad como las que se presentaron con las lluvias? La convicción. ¿Qué es lo que hace que cuando estábamos en la oposición trabajáramos, en mi caso en la universidad, atendiera a la familia y además el tiempo que pudiéramos se lo dedicábamos al movimiento? ¿Qué es lo que hace eso? La convicción. Pero es la convicción no de una persona, es la convicción de millones y millones de personas que lograron la transformación de México. Eso es lo que no entiende la derecha ni el conservadurismo. Y sí, es una forma de amor, amor al pueblo y amor a la patria. Eso es lo que nos mueve. Y de alguna manera lo traté de expresar pues en ambos documentos. Presidenta, me gustaría preguntarle también sobre la campaña que está mencionando de la derecha para intentar meter la narrativa pública de una división entre el expresidente López Obrador y usted. Y en el fondo, esta campaña busca dividir al movimiento de transformación. En su libro usted dice: es un honor servir a mi pueblo y a mi patria. Nuestros adversarios políticos y la oligarquía quisieran que me deslindara de AMLO, que no lo llamara presidente, pero ese deslinde no ocurrirá y tengo razones para ello, porque respeto a quien ha entregado su vida a la transformación de nuestro país, porque lo admiro con convicción, porque el pueblo al que me debo quiere legítima y genuinamente a AMLO, y finalmente porque reconocer al otro engrandece al ser humano. ¿A qué piensa usted que se debe esa campaña? ¿Cree que los adversarios políticos de la Cuarta Transformación le haya quedado suficientemente claro ahora que en su pieza literaria lo haya dicho con todas sus letras? ¿O qué piensa que va a pasar ahora con esta campaña? Miren, hay varios conductores, comentócratas, que en realidad son voceros de la derecha, voceros en contra nuestra, aprovechando
tu historia de este lado de la conferencia, pues está lleno de mentiras. Por ejemplo, hoy, ¿qué le heredó el presidente López Obrador a la presidenta Sheinbaum? Problemas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eso viene de antes, no es de ahora. La decisión o el documento del secretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos tiene que ver con una mala decisión de López Obrador y es una carga para la presidenta. ¿Qué es lo que buscan con eso? Que yo los lea y diga, ay, sí es cierto. Yo creo que me tengo que deslindar porque si no, imagínense, voy a cargar con aquello. Fíjense, a ver si tienes la foto o nuevas fotos que en la mañana te pedí del aeropuerto, donde iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Las inundaciones que se vivieron en la ciudad y el Estado de México este año, si se hubiera hecho el aeropuerto ahí, hubieran sido 5 veces peores, porque Texcoco es un vaso regulador de la zona metropolitana y ahora con las nuevas obras lo vamos a potenciar todavía más. Es de los pocos lugares en donde puede descargarse el agua de lluvia, porque recuerden que esto era un lago y el agua busca su camino. El único lugar donde puede desfogarse la cantidad de agua que cae en las épocas de mayor precipitación en la zona metropolitana es Texcoco, el antiguo lago de Texcoco. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó mucho menos que lo que hubiera costado el aeropuerto, pero además el costo de las inundaciones en la zona metropolitana, pues no sé, ¿con qué lo medimos? La decisión del presidente López Obrador de enviar la carga al AIFA fue una decisión sustentada en la protección civil, además, de los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fueron decisiones técnicas, no decisiones políticas. Claro, la política también está vinculada a la técnica, porque al final el conocimiento científico técnico pues se deriva en tomas de decisiones que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, esta idea de que nos vamos a deslindar porque siguen escribiendo de que hay pobre presidenta que le dejaron tantos problemas, pues es absurda. Fueron decisiones tomadas con conocimiento científico, técnico, para beneficio del pueblo de México y del desarrollo del país. Entonces, este es uno de los ejemplos del día de hoy. Loret de Mola lo escribió no sé qué cuántos. Pobre presidenta, le dejaron tantos problemas. No, imagínense el problemón que hubiera sido la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero eso no lo van a decir nunca. ¿Qué hay de fondo? Pues lo que buscan es la división del movimiento de transformación, porque es la única manera que ellos crezcan, es la única manera de recuperar sus privilegios, sus corruptelas. La única manera es que nos dividamos y particularmente que hubiera una división entre el presidente López Obrador y su servidora, y no la va a haber por convicción y por responsabilidad. Pero además, a ver si nosotros hacemos encuestas cada mes con un equipo. ¿Saben cuánto trae el presidente López Obrador? Hoy, a la pregunta,
¿Cómo consideras que gobernó Andrés Manuel López Obrador? ¿Bien o mal? 80% bien. 80% de aceptación con todo y la campaña de antes y la campaña de ahora. Así mucha influencia que digamos, pues no, ¿verdad? Tengo un segundo tema, Presidenta. Cada día usted ofrece una conferencia de prensa en este espacio de Palacio Nacional que no solo sirve como un ejercicio de rendición de cuentas, sino que además marca la agenda nacional y abre el debate público. Este debate es el en el que participamos tanto los medios de comunicación como funcionarios públicos, políticos, ideólogos y también el pueblo de México. Todos exponemos nuestros puntos de vista en claros actos de libertad de expresión, aunque algunos digan que se está acabando. La verdad es que nunca ha habido tanta libertad de expresión como en la Cuarta Transformación. Sin embargo, muchas veces las opiniones emitidas desde un lugar de oposición y con tal de tener la razón, pues se genera la desinformación. Esta desinformación que está detrás de las campañas de desprestigio que la Cuarta Transformación ha sufrido, todos los gobiernos, su administración, los servidores públicos. Tales campañas de desinformación, pues usted sabe que no surgen por una casualidad, sino suelen ser dirigidas contra la izquierda mexicana, como bien sabemos, orquestadas por intereses políticos y económicos, y hasta por grupos criminales afectados por la transformación de la vida pública de México. Mis preguntas son, ¿usted considera que hay una crisis de desinformación en nuestro país y si ha tenido impacto? ¿Qué sugerencia les hace a las audiencias para que defiendan el derecho a recibir información veraz? Y también, ¿qué opinión tiene de los actores que con estridencias, gritos y calumnias y no con argumentos piensan que pueden ganar la narrativa pública? Muchas gracias, Presidenta. Imagínense que no existiera la mañanera. Que no diéramos aquí la información, por ejemplo, de la actuación del gobierno durante las lluvias recientes. Imagínense que no diéramos aquí la información del interoceánico, ni quien se enterara. Imagínense lo que sería, pues, la fuerza que tenían antes los famosos comentaristas, comentócratas y muchos medios. Solo imagínense que no tuviéramos este espacio de información y de debate. No, pues no habría posibilidades. ¿Cómo se hacía antes? Escribían una nota, por ejemplo, hoy me escribe en la mañana Alejandro Schwartz, ¿no?, de una nota que sale creo que en El Sol de México, de que están peor los estados que tienen IMSS Bienestar que los que no tienen. Y me escribe enojado, ¿no? No son ciertos los datos que vienen ahí, voy a mandar una carta para decir que no. Bueno, ¿quién se va a enterar de cuando mande la carta? No, pues mejor que venga aquí, que explique por qué el IMSS Bienestar es mejor que no tener IMSS Bienestar y que dé toda la información y así nos enteramos todos. O cuando hay algunos medios que escriben notas y los compañeros pues siguen enviando, los secretarios, ¿no? Es una falsedad y sale en primera plana la nota y luego la respuesta sale en la página número 20, por allá en algo chiquito, cosa que está mal, porque el derecho de réplica significa el mismo espacio y el mismo tamaño. Pero así sería. O la fuerza que tuvieran los Aguilares Camín, los Krause, si no hubiera un debate público, porque lo que hay aquí es debate público y información.
Por eso cuando lo digo ahí en el libro, que tenía yo pues la decisión de si continuábamos con las mañaneras o no, hicimos una encuesta que la presenté cuando el periodo de transición, allá en la casa de campaña que teníamos. ¿Qué opina la gente? ¿Que continúen o que no continúen? ¿Las prefieren en la mañana, en la tarde o en la noche? No, bueno, como el 80% que continúen y en la mañana. Entonces son espacios fundamentales de comunicación a través de todos ustedes que están aquí, pero la comunicación directa gracias ahora sí a las benditas redes sociales que nos permiten esta comunicación directa entre el gobernante y la gente, el pueblo, que de otra manera no existiría. Pero además el debate público sobre posiciones políticas, ¿sí? Y sobre mentiras que se dicen. Ahora, también hay medios que poco a poco han ido cambiando, algunos no mucho, otros de plano más bien usan el medio, una concesión, como una campaña contra el gobierno, en vez de pagar sus impuestos. Y hay otros que han modulado, incluso programas de opinión que antes eran la andanada contra nosotros, pues ahora tienen algún balance, la verdad. También hay que reconocer algunos cambios. Pero si no existiera esta forma de comunicación, no habría la conciencia que hay en el pueblo. Ahora, la politización del pueblo de México es única, única, y tiene que ver con honestidad y con resultados. Porque si la Cuarta Transformación no tuviera resultados, si no hubieran salido 13.5 millones de personas de la pobreza, si no existiera el Tren Maya, por más que lo critiquen, el interoceánico, la refinería Olmeca y las cientos de obras pequeñas que muchas ni se conocen, que hizo el presidente López Obrador y las que estamos haciendo ahora en este sexenio, pues también sería puro discurso, ¿verdad? Y la verdad es que los hechos son los que hablan por sí mismos. Entonces, no vamos a cambiar la forma de comunicación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Liz, y felicidades. Gracias. Vamos, ¿quién más? Allá atrás. A ver, el compañero que es nuevo allá, que no ha preguntado. Creo, ¿no? Más preguntas. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Agustín Velasco de Uno TV. Tengo 3 preguntas. El día de ayer es que ha cambiado mucho Uno TV ahora de reportero. Adelante. Presidente, el día de ayer se aprobó en el Senado la Ley de Ingresos que establece en el artículo 25 transitorio exenciones de impuestos para empresas que integre la FIFA y que participen en la organización y los eventos del Mundial en 2026. Quisiera saber, presidenta, cuáles son pues las estimaciones que tiene el gobierno sobre estas exenciones de impuestos a estas empresas. ¿Cuál va a ser el impacto que tendrán estos acuerdos fiscales? ¿Cuántas empresas nacionales y extranjeras se prevén beneficiar? Esa es mi primera pregunta. Gracias. Fue un acuerdo que se firmó con la FIFA en el 2015, si mal no me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto. Nada más pregúntale a Gabriela si fue 2015 o qué época, o a Rosa Isela, si es ese el año. Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero pues ya era un contrato firmado y por lo tanto pues se establece en la ley, porque así tiene que ser. Podemos pedirle al secretario de Hacienda que venga un día a platicar. El lunes vamos a presentar
el Mundial, ahora sí. De hecho, lo vamos a presentar fuera de aquí. Vamos a ir a Los Pinos, ahí los vamos a invitar allá en la mañana. Nos vamos en la mañanera a las 8, va a ser a las 8 de la mañana el lunes, en Los Pinos, en el parque abierto, porque se van a presentar pues algunas actividades especiales. Va a estar muy bonito. Pero tiene entonces las exenciones. Las puede explicar el secretario de Hacienda y el lunes u otro día que pueda venir, que tiene que ver con este contrato que se firmó con la FIFA para la realización del Mundial en México en la época de Peña Nieto. Okay. Presidente, ayer hubo un nuevo ataque por parte de Fuerzas Armadas del gobierno de Estados Unidos a una embarcación en el Pacífico. Quisiera insistir en que si el gobierno mexicano ya tiene la identidad de quienes fueron muertos en estos ataques, el sobreviviente del ataque anterior también en el Pacífico frente a costas mexicanas, y qué información tiene de este ataque el día de ayer. Gracias. El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades, y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando, que tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que sean, obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, pues tiene que ser las fuerzas mexicanas, y en el caso de aguas internacionales, que pueda ser, en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional, lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones. Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información. Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer, con el embajador de Estados Unidos, y se están buscando estas reuniones para que en el caso de la ubicación geográfica que tiene que ver con México, se siga con las operaciones que había previamente. Presidenta, y por último de mi parte, saber si ya se aprobó por parte del gobierno este recurso adicional para garantizar las indemnizaciones de trabajadores del Estado que fueron separados de sus cargos tras la reforma judicial, esta indemnización. Son cerca de 6,000 millones de pesos, que siempre dijimos que que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial. Lo sé porque hace 2 días me lo presentó la subsecretaria de Egresos, y eso proviene pues todavía de los fideicomisos que tenía la Corte, y no le va a faltar su derecho, no vamos a faltar al derecho laboral, lo que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores, como lo dice la ley. Presidenta, entonces ¿está garantizado para este año o para el siguiente esta indemnización? Pues tiene que ver con el Poder Judicial, lo que establezca el Poder Judicial dentro de los esquemas laborales que ellos tienen. Muchas gracias. ¿Quién más? Vamos por acá. A ver, ¿quién más? Estoy buscando algún compañero diferente que no haya preguntado, pero ya han preguntado muchos. A ver, el compañero. Buenos días, Presidenta. Arián Esquivel, de Enlace 13 Televisión. El proyecto del corredor interoceánico se convertirá en una opción para la logística continental, siendo una alternativa para evitar los altos costos de peaje del Canal de Panamá. Preguntarle si tiene el dato de cuáles serían los ahorros millonarios para quienes opten por esta alternativa. Sí. El video que viene de los autos, ¿es en Salina Cruz? Sí. A ver si lo pueden pasar otra vez. Ahí donde se ven que están llegando los autos. Para que vean cómo está funcionando el puerto de Salina Cruz.
El corredor interoceánico originalmente fue planteado nada más de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que es justo el istmo de Tehuantepec. El puerto de Salina Cruz pues no tenía escollera, entonces esa se desarrolló durante el periodo del presidente López Obrador y hay empresas privadas que ya están haciendo inversiones. Todavía estamos en obras tanto de Secretaría de Marina para complementar todo lo que existe, como de los empresarios que les fue otorgada parte de la concesión del puerto durante la pasada administración. Pero la llegada de los autos, ahí están. Estos son autos, ¿de qué empresa es, vicealmirante? De Hyundai, que ya están utilizando el corredor interoceánico para llevar esos autos a Europa. Entonces vienen de Asia, en vez de ir por el canal de Panamá, pasan por el interoceánico, los bajan, suben al ferrocarril y salen por Coatzacoalcos. ¿Tienen el dato? Así como ese, ya también hay otros, hay combustibles y muchos otros productos que ya se están transportando de costa a costa o de océano a océano. Usted mencionaba que pronto podrían llegar más alternativas de inversiones como esta. Sí, se está en negociaciones para que puedan llegar pues mucho más mercancía y también que pueda ser una alternativa de cabotaje para Manzanillo o para Lázaro Cárdenas, para llevarlo al sur de nuestro país. Entonces va muy avanzado y es un proyecto pues extraordinario. Ahora ya no solamente es el istmo, sino fue diseñado para tener su comunicación con Dos Bocas, con la refinería y una zona industrial que hay ahí, con Palenque para vincularlo con el Tren Maya de carga y pasajeros también, porque recuerden que el interoceánico es pasajeros y carga, y el que va a Guatemala, que ese es muy interesante, porque no solamente permite el desarrollo del sur de Oaxaca y Chiapas, sino también el vínculo de carga y pasajeros con Guatemala, y Guatemala tiene interés de llevarlo pues incluso a su frontera sur. Entonces es muy importante este proyecto. Gracias, presidenta. En otro tema, la principal organización de la iniciativa privada de los Estados Unidos denunció que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha incrementado lo que aseguró son prácticas agresivas y opacas que vulneran el Tratado de Comercio de América del Norte. Preguntarle qué opinión le merece estos comentarios de la iniciativa privada de los Estados Unidos. Sí, no es toda la iniciativa privada, son algunas empresas que se les hicieron auditorías y ellos se fueron al Tribunal de Justicia Administrativa para que hubiera más, digamos, transparencia en todo lo que hace el SAT, que es muy bueno su director, muy honesto y muy bueno. Se publicaron el lunes pasado una serie de lineamientos para hacer estas auditorías que permite pues que haya mayor transparencia para que no haya problemas. Perfecto. Presidenta, también ayer se comenzó a impulsar la ley Trasciende, la cual promueve la eutanasia y la muerte digna en nuestro país. Preguntarle qué opina sobre esta iniciativa que ha logrado recaudar más de 128,000 firmas. Bueno, tiene su debate. Prefiero no abrirlo en este momento, otro día podemos hablar de eso. Presidenta, en un tema más, en la región carbonífera de Coahuila se logró un hecho sin precedentes, ya lo mencionaba hace un par de días aquí, y es que la Comisión Federal de Electricidad asegura que se acabó el acaparamiento de los pedidos de carbón al entregarle a más de 247 carboneros esta licitación, convirtiéndose en la diversificada más grande de la historia. Preguntarle cómo esto además asegura el suministro para las termoeléctricas, en específico la de Nava, y cómo genera un impacto significativo en la región carbonífera en la generación de empleos. Lo comenté hace unos días. Primero pues tienen que tener todos los permisos, cualquier mina de carbón
de la región carbonífera de Coahuila para poder comprar la CFE. Porque había esta pregunta de si todos tenían los permisos y todos, sobre todo laborales y de seguridad, que es fundamental, y ambientales también, evidentemente. Entonces, eso es lo primero. Ahora, se hacían por costumbre las licitaciones y ganaba 1 o 2 empresas. Hay una sola planta en México que usa carbón todavía, de la Comisión Federal de Electricidad. La compra de ese carbón pues se hace en la región carbonífera de Coahuila. Y antes, por inercia, pues se venía comprando a 1 o 2 productores. Eso hacía pues que esa compra se concentrara en unas cuantas manos. Entonces ahora los propios productores de carbón pidieron que se ampliara y que pudieran ser muchos más los que participaran para que hubiera un mayor beneficio. Y eso fue lo que se hizo ahora con CFE. Los ambientalistas nos van a decir por qué sigue funcionando la planta de carbón. Es parte del plan de CFE que hacia el futuro pues ya no se utilice carbón, que es el combustible que genera más emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por lo pronto, mientras sigue operando, pues es importante que genere mayores beneficios sociales. Perfecto, Presidenta. En una última pregunta, las presas a nivel nacional han alcanzado un buen nivel, tienen hasta el momento el 72% de su capacidad. Con esta buena noticia me gustaría preguntarle si buscará entregar agua a Estados Unidos para saldar la deuda que tenemos con la vecina nación, esto a pesar de que hace días venció el plazo que teníamos dentro del Tratado de Agua pactado. México no lo logramos cumplir, quedando a deber el 52% del agua pactada. Hay un acuerdo, hace poco se logró un acuerdo y el acuerdo está en función siempre de la disponibilidad de agua. Como hubo un periodo de sequía muy largo, casi 5 años, formalmente, digamos, aunque siempre está sujeto a la disponibilidad de agua, había una deuda que tenía México frente al acuerdo de 1944. Pero hay comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos y el SILA, así se llama, el área internacional que está a cargo de este tratado, por supuesto con agua, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hay una mesa de trabajo permanente y se acordó la entrega de agua, aprovechando ahora pues que hay más disponibilidad de agua. Hay una parte de agua también, todo está acordado con los gobernadores, esto es importante, la gobernadora de Chihuahua, de Nuevo León y de Tamaulipas. Entonces, va a haber una entrega de agua aprovechando que ahora hay mayor disponibilidad. Antes de que termine. Aunque de todas maneras, sí, acordada de cuánto se entrega y que no ponga en riesgo, primero, pues el consumo humano, que es lo principal, y que tampoco ponga en riesgo la agricultura. Ahora llovió tanto este año, pues que ya no se va a requerir en estos meses y aquí a diciembre, pues el riego como se hubiera necesitado en otras épocas, ¿no? Muchas gracias, Presidente. Aunque en Coahuila llovió menos, es el estado que menos llovió de todo el país. Sí. ¿Perdón? Un reclamo por el agua que vamos a... No, y hay una mesa de trabajo. Antier recibí una nota de Secretaría de Relaciones Exteriores, están trabajando con Conagua, con todos los gobernadores, y hay un acuerdo sobre, a ver, ¿quién más? A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días, Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. Quería preguntarle respecto a los acuerdos que dieron a conocer el día de hoy con productores de granos. Hay otro grupo que está en desacuerdo también, que son del estado de Sinaloa, de Guerrero. ¿Están inconformes porque no los incluyeron en estos acuerdos? ¿Los van a incluir o lo van a hacer solamente con los estados anunciados el día de ayer? Hay mesas de trabajo con SADER. En algunos casos también hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras. Pero ahí donde hay interés legítimo de los productores de maíz, hay mesas de trabajo. Varía mucho
también el apoyo que se da dependiendo de la zona, por las características de la producción y cuál es el costo de producción. Pero hay mesas de trabajo con SADER. Gracias. Hay quienes aseguran, después de estas movilizaciones, de las movilizaciones de los piperos, del asesinato del líder limonero, que hay un desgobierno. Presidenta, ¿está garantizada la gobernabilidad del país? No veo yo desgobierno, ni tampoco el pueblo de México. Son algunos que están en contra nuestra, que ahora utilizan este tema para decir que hay desgobierno. Pero hay gobierno elegido por el pueblo. Ayer el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticaba el apoyo que está haciendo México al gobierno de Cuba. Él dice que está basado este gobierno en fantasías, ¿no?, que ocurren en aquel país. ¿Qué es lo que opina al respecto? Pues que la política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha venido histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios. Votaron ayer, ¿no?, el bloqueo a Cuba. Por amplísima mayoría, todos los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba. Amplísima mayoría. Somos un país soberano, libre, independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos. Ahora, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay evidentemente temas en los que no estamos de acuerdo y además decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado, siempre, el diálogo para poder resolverlos. Y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo. De hecho, pienso yo que muy pronto vamos a llegar a algunos acuerdos comerciales adicionales. Gracias, Presidenta. Respecto al sobreviviente del ataque al ataque de Estados Unidos a la lancha dentro de las aguas internacionales, ¿ya tiene información al respecto? Se decía que era incluso un mexicano perteneciente al crimen. No se sabe, no se tiene conocimiento. La Marina, nos explicaba hoy el almirante, tiene que permanecer por 96 horas, así lo dice las reglas internacionales, buscando a un náufrago. Y así lo está haciendo, de acuerdo con el derecho internacional. Gracias, Presidenta. Por último, se dio a conocer información también que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, vendió un departamento de 9 millones de pesos que, por cierto, no había declarado en su declaración. Sí, ayer aclaró ella. Esos son los temas que son importantes de ustedes, porque se viene a preguntar aquí y está bien, no digo que esté mal que se pregunte, pero ya se respondió. Entonces vamos a poner la respuesta de Raquel, creo que salió en su… Desde ayer Raquel me explicó todo el tema. Es una mujer de primerísima. Hay algunos, desde que estuvo en el SAT, que no la quieren, pues porque los obligó por primera vez a pagar impuestos. Y andan promoviendo pues estas cosas en contra de ella. Pero tiene una enorme reputación, Raquel, propios y extraños le reconocen. Cómo desglosó cómo era el Fonden, en 20 minutos acabó con el debate del Fonden, explicando cómo funcionaba, con una claridad enorme. Es una extraordinaria servidora pública. Ayer lo publicó. Me debes 2, Belmont. El de la pobreza. y la respuesta de Raquel. A ver, Raquel. Entonces ya me debes uno nada más. De la pobreza.
Pero no hay no hay nada que haya hecho mal, Raquel. Ya le explicó ella. Sí, ahora lo ponemos para. Gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Quién más? Ahora vamos aquí con el compañero acá y luego acá, el compañero de chamarra verde. No me acuerdo cómo te llamas. Veracruz. Muy buenos días, presidenta, funcionarios y funcionaria que la acompaña. Presidenta, Veracruz ha sido declarado zona de desastre más de 130 veces en los últimos 25 años, lo que lo convierte en el estado más vulnerable del país ante fenómenos hidrometeorológicos. Presidenta, ¿qué tipo de obras estructurales y programas de mitigación está impulsando su administración para evitar que los desbordamientos de ríos como el Papaloapan o Coatzacoalcos sigan afectando año con año a las mismas comunidades? Tiene que ver con obras aguas arriba, porque muchas veces Veracruz viene alguna lluvia excesiva en Puebla, en Hidalgo, y tarda días en llegar a Veracruz. Entonces tiene que ver con obras aguas arriba y también obras aguas abajo. Como lo expliqué, particularmente para el tema de estas lluvias que vivieron con mucha intensidad 5 estados de la República, viene una etapa de reconstrucción después de la atención a la emergencia y del apoyo a la gente, viene una etapa de reconstrucción. En esta etapa de reconstrucción estamos ya haciendo los estudios, no solamente para reconstruir carreteras, obras de agua potable que quedaron afectadas o de drenaje, sino vamos a hacer desasolve de ríos, que es muy importante, porque estas lluvias no solamente traen agua, sino muchísimo asolve. Entonces va a haber un programa de desasolve de ríos muy importante, en particular para el norte, aunque también se tiene que hacer en el sur del estado. Y la población con justa razón nos está pidiendo que haya bordos o diques o en algunas de las zonas más cercanas a la ribera de los ríos, y también reubicación de viviendas que vamos a hacer. Se está identificando las zonas de mayor vulnerabilidad, hablar con la población para poderlo reubicar, porque si se mantienen justo en la ribera del río, pues tienen el riesgo de volver a vivir una situación como la que se vivió. Entonces van a hacer las tres cosas y además pues trabajando ahí con la gobernadora. Ok, presidenta, no me presenté, Ramón Flores del Centinela Informa. Sobre este mismo tema, ¿se tiene contemplado crear un plan hídrico integral para la cuenca del Papaloapan, como ya existe en otras regiones del país, que incluya, repito, drenaje pluvial, dragado y control de presas? Sí, Papaloapan y Pánuco también. Se necesita en el norte, en el sur. Bueno, presidenta, continuando. Y las obras, porque puede ser un plan integral, pero necesitas desarrollar pues todas las obras y las acciones indispensables. Okay. Presidenta, continuando con el tema de hídrico, usted ha sido una gran impulsora de los proyectos hidráulicos en el país. En el caso de Guanajuato, donde durante 2 décadas se habían postergado obras fundamentales, hoy vemos que por fin se hace en realidad el corredor bajío con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en su construcción. Sin embargo, hay voces que se manifiestan en contra de una obra promovida por su propio gobierno. En ese sentido, ¿habrá afectaciones para los agricultores del Estado y se garantiza que el excedente de agua sea destinada a León? Es un ducto que se está haciendo. El Estado de Jalisco plantea que se le va a quitar agua, cosa que no es así. Ese es, digamos, el debate que hay. Y que va a llevar agua a la ciudad de León. Entonces, no tiene que ver con quitarle agua a nadie, sino sencillamente aprovecharla de mejor manera para poder llevar agua a esta ciudad que ha crecido de manera importante. Okay. Presidenta, ya por último, una investigación de Revolución 3.0
documentó que el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, habría encabezado una red de corrupción y lavado de dinero junto con su sobrino Aarón Elías Cruz Figueroa, quien fungía como prestanombres y operador financiero del exfiscal. Según los documentos, entre 2019 y 2025, ambos movieron más de 478 millones de pesos mediante empresas fachada y con la participación de subalternos del entonces fiscal. Jesús Figueroa Ortega ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La denuncia menciona presuntos vínculos del exfiscal con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, así como el uso de la notaría número 72 del estado de Aguascalientes, de la cual Jesús Figueroa es titular, para escriturar propiedades presuntamente a nombre de integrantes del crimen organizado. Por cierto, cabe mencionar que la notaría pública número 72 habría sido otorgada por el exgobernador panista Martín Orozco Sandoval al propio Figueroa tras dejar el cargo. Presidenta, mi pregunta en concreta es la siguiente. ¿El gobierno federal tiene conocimiento del avance de esta denuncia contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, y si la FGR ya abrió una carpeta formal de investigación en su contra? Pues hay que preguntarle a la Fiscalía. Ok, y por último, ¿se contempla alguna revisión al uso de notarías y fiscalías estatales que podrían estar siendo utilizadas como estructuras de lavado de dinero en los estados, como el caso documentado de Aguascalientes? Lo de las notarías lo comentamos y se va sobre todo a revisar. Y los casos que hay documentados de falsedades o corrupción, sí lo estamos revisando, lo está viendo Ernestina Godoy. Pero en casos específicos como este, pues que actúen las fiscalías o la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, presidente. Sí. Está la carta de Raquel, que te la envíe para que, donde aclara. A ver, vamos a ver el compañero. Fortuna ha preguntado mucho ya. Y acá también Sonora ya ha preguntado mucho. Acá Sonora también ya ha preguntado. Digo que está sobre representado. Buenos días, presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Preguntarle, tras el paso del huracán Melissa, no sé si su gobierno la ha informado o han estado pendientes por si habría algún connacional dentro de las víctimas o afectaciones, por un lado, y saber si en algún momento se contemplaría brindarle algún tipo de apoyo a las islas que fueron impactadas por este huracán. Sí, claro que sí, México siempre es solidario. Ayer el canciller estaba en ese tema, a ver si nos puede mandar una nota, me lo presentó. Ok. Por otro lado, comentar también dentro de esta misma ley de ingresos para el 2026, asimismo, como lo mencionaba mi compañero, además de los estímulos o de la extensión para las personas que participan en el Mundial, habrá un estímulo fiscal para los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias y silvícolas. Esto de alguna forma también serviría como un colchón, un apoyo para los productores del país, así como en concordancia con el acuerdo con el que se llegó recientemente el secretario de Agricultura. Son dos temas distintos. El tema del Mundial tiene que ver con un contrato que se firmó en el periodo de Peña Nieto, que no son condicionantes, pero las características o las peticiones o los acuerdos que se tomaron para la realización del Mundial quedaron establecidos y nosotros pues tenemos que seguirlos porque es un contrato que se estableció en aquella época. Y en el caso de los agricultores, nosotros hemos planteado siempre que el mayor apoyo tiene que ser al que menos tiene. En este momento a quien más se apoya en el campo es a los pequeños propietarios, muchos de ellos ejidatarios, comuneros o pequeños agricultores que tienen producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos y por supuesto el programa Sembrando Vida, que es un programa también de bienestar y ambiental. En particular para el momento actual, en donde
el precio de los granos ha caído mucho internacionalmente por una producción mayor, entre otras razones, por mejores condiciones meteorológicas, no solo en México, más lluvias, sino en otros lugares del mundo, hay mesas de trabajo para hablar con los agricultores. Es distinto el agricultor que tiene más de 100 hectáreas, incluso tiene seguros, que el pequeño productor, que tiene 2 hectáreas, que tiene 1 hectárea. Entonces, son distintos los apoyos que se están dando. Ahora, por ejemplo, el acuerdo que se tomó es con una producción máxima, independientemente de la cantidad de hectáreas que tenga. A todo agricultor se le da hasta 20 hectáreas, hasta 20, o sea que incluye a los medianos productores, pero no a los grandes. Entonces, a los pequeños y medianos, y con un apoyo máximo de cierto número de toneladas, con el precio. Presidenta, el día de ayer se aprueba también esta ley de la Armada, que entre otras cosas, pues bueno, va a facilitar que se empleen herramientas como la inteligencia artificial para fortalecer su defensa tecnológica, les permitirá pues participar en más actividades de ciberdefensa y ciberseguridad y bueno, en general pues fortalecer las facultades de la Marina y las fronteras donde ella opera. Sin embargo, pues algunos diputados de oposición pues han cuestionado esta ley, han dicho que se trata de un incluso secuestro de las instituciones más nobles de México y que la debilita en lugar de fortalecerla. ¿Qué opinión tendría al respecto, Presidenta? Es que ya no saben ni qué inventar, la verdad. Cualquier cosa, si decimos una cosa, ¿por qué decimos una cosa? Si decimos otra cosa, ¿por qué decimos otra cosa? Pero además, hay mucha hipocresía. Cuando se fortalece la Marina en su área de inteligencia, es en la época de Calderón, muy vinculado a los acuerdos con Estados Unidos, por cierto, en aquel momento, y el acuerdo de la guerra contra el narco, que vamos a repetirlo siempre. Era el permiso para matar, fuera de la ley, absolutamente fuera de la ley, tanto del uso de las Fuerzas Armadas fuera de la ley, como el permiso para matar sin un juicio. Eso en México no puede ser. Pero se llenan la boca del Estado de Derecho. Entonces, esta crítica que se hace al fortalecimiento de la Armada de México, Marina Armada de México, pues es indispensable. Pues hay nuevas tecnologías, pues obviamente las leyes tienen que adecuarse a las nuevas tecnologías para que pueda cumplir con sus funciones que le mandata el pueblo de México y la Constitución. Pero todos estos argumentos que ahora se dan, pues no tienen ningún fundamento, pero además, repito, es de mucha hipocresía, porque antes hicieron muchas cosas fuera de la ley, el espionaje a opositores, lo que compraron en aquella época, ¿cómo se llamaba? El Pegasus famoso, para espiar opositores. De eso no hablan, ¿verdad? O de García Luna, que ya se les olvidó. Por último, Presidenta, si me permite, el día de ayer sostiene una reunión el presidente Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Tras el encuentro, pues anuncia el retiro de al menos el 10% de aranceles que se le habían impuesto a la nación asiática. Y también un poco más tarde el presidente ordena o autoriza que se reinicien las pruebas en armas nucleares dentro de Estados Unidos. Preguntarle dos aspectos rápidos, su opinión respecto a esta decisión de hacer pruebas de armas nucleares y
pues preguntarle también si en alguna de estas últimas llamadas que ha sostenido con su homólogo estadounidense no se ha puesto sobre la mesa, pues ahora sí, un encuentro ya cara a cara en persona con el republicano, presidente. Bueno, primero nos da gusto que se haya llegado a un acuerdo con China, siempre hay que celebrar los acuerdos. Yo creo que ayuda a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos y a China. Segundo, le fue muy bien a Marcelo allá en la PEC, en sus reuniones, particularmente en la reunión con el embajador Greer, que es con quien se están revisando los famosos 54 medidas no arancelarias. Ya estamos a punto de terminar esa revisión y poder pues seguir avanzando en lo que a nosotros nos preocupa, que son los aranceles al acero y a los vehículos, y pues el inicio en otra circunstancia pues de la revisión del tratado. Entonces vamos muy bien ahí. México siempre ha sido pacifista y va a ser pacifista. Siempre. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con armas y más nucleares, pues México siempre va a tener una visión pacifista. No debería de haber guerras, no debería de haber. ¿Y el encuentro con Trump todavía? Pues vamos a esperar a que se llegue al acuerdo entre nuestros secretarios y ya pues después veríamos si se pudiera dar esta. Por cierto, si viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir y viene el 7? Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día explicó aquí José Alfonso, que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés. Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor pues es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México. ¿Y habrá una conferencia conjunta? Supongo que sí, se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita y se está acordando la agenda, pero pues nuestro interés mayor tiene que ver con eso. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. A ver, de Baja California, ya no de Sonora, sino de Baja California. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle, en Baja California, la Fiscalía General del Estado ha señalado que tras el ataque con explosivos lanzados desde drones a la sede de la Unidad Antisecuestros de Tijuana, es evidente la modernización y el uso de tecnología de los grupos criminales para sus fines delictivos. ¿Cuál es la información que tiene sobre este caso? Y ya que el día de los hechos, personal de las corporaciones federales acudieron al lugar cuando fue atacado con drones. ¿Está preparado el Estado para enfrentar a los grupos criminales que hacen uso de este tipo de tecnologías para atacar a las autoridades? Y bueno, este hecho en Baja California es el cuarto ataque que se registra en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en unas pocas semanas y el tercero en Tijuana en particular. El martes viene el Gabinete de Seguridad, entonces ahí si quieren podemos contestar. No, es de este martes al otro, ¿verdad? Entonces que pueda contestar este tema al gabinete. Gracias, presidenta. Sobre la reforma para garantizar el acceso gratuito y libre a las playas, aprobada por los legisladores, ¿qué seguirá respecto a las playas que ahora se encuentran restringidas? No sé si tenga usted datos de cuáles estados se ve más crítico este problema. Se está trabajando con Semarnat, que tiene esta área. Tiene que haber acceso público a las playas, tiene que haberlo. Ahí en donde ya tiene mucho tiempo que se construyeron hoteles, comercios, servicios o espacios privados que no permiten por kilómetros y kilómetros y kilómetros el acceso, tienen que abrirse los espacios. Así está la ley y así debe ser. Entonces se está trabajando, por ejemplo, en Bahía de Banderas se está trabajando. Por cierto, lo de Tulum ya va muy avanzado. Yo creo que ya Josefina lo puede presentar muy pronto.
se está trabajando ahí con la gobernadora, y en cualquier lugar tiene que haber acceso público a las playas. Y Semarnat es quien está viendo y negociando y hablando para que se permita un espacio en donde haya acceso público. Gracias, presidenta. Ya por último, luego del asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán, ¿qué hará su gobierno para combatir la extorsión y cobro de piso pues, a los empresarios y comerciantes, productores en el país? ¿Y qué acciones se van a implementar para evitar pues, que vuelvan a asesinar a un productor, a un comerciante en este país por motivo de extorsión? Tiene que estar la ley, hablando de las leyes en el Congreso, la ley antiextorsión o la ley contra la extorsión. El objetivo es que el particular que vive, que es víctima de extorsión, no tenga que presentar la denuncia, sino que sea perseguido de oficio. Se cambió la Constitución para que pudiera haber una ley general. Ley general quiere decir que una vez que se aprueba en los congresos, en el Congreso Federal, o sea, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es obligatorio que los congresos estatales adecúen sus leyes para que este sea un delito que se persiga de oficio. Eso es muy importante porque no recae en la víctima la denuncia, que muchas veces no se hace por temor o que cuando se hace puede tener, pues lamentablemente, consecuencias. Entonces es muy importante que pase esta ley. Ya se está avanzando con la estrategia antiextorsión, pero en el momento en que la ley sea aprobada se tiene mucho más fundamento para que un juez pueda emitir órdenes de aprehensión en caso de identidad del extorsionador. Sí. Yo creo que terminamos, ¿no? Vamos con Mujeres en la Historia. A ver, ¿qué pasó con lo de Raquel y su carta? A ver, perdóname, perdóname, eran dos temas. Bueno, aquí está. ¿Por qué no les pasamos una copia a todos para que la vean? Dice, a partir de la administración del presidente López Obrador se hizo obligatorio la publicación de toda la información referente al patrimonio del servidor público a partir del 1 de enero del 20. Aun cuando se podían no hacer públicos, se hicieron públicos. En mi declaración inicial presentada el 29 de enero del 19, en el apartado de bienes inmuebles, se aprecia con la etiqueta sin cambio la declaración de un inmueble adquirido en 2011 por un monto de 4 millones de pesos. En fin, les vamos a dar toda la información. A ver si Raquel lo puede hacer público de otra manera o viene aquí a la mañanera y lo puede explicar para que no haya ninguna duda. Bueno, y el de pobreza, a ver si lo tiene. Bueno, ahí está. Pero es el ingreso corriente trimestral y no viene reducción de la pobreza por estado. Bueno, ahí está Guerrero, Oaxaca, Veracruz. El azul oscuro es 2024 y el azul, pues ¿qué será? Rey, el azul turquesa es el 2022. Ahí se puede ver cómo Chiapas es el único estado que no presentó un ingreso corriente mayor, que es parte de lo que estamos trabajando con el gobernador y de los polos de bienestar en Tapachula y algunas otras acciones que estamos haciendo con alimentación para el bienestar, para que haya precio justo para el café y otros productos del estado de Chiapas. ¿Y el de pobreza está ahí o no lo tienes? Bueno, si no lo… ¿sí está? Chiapas pasa de 67 a 66, es el de menos reducción. Guerrero de 60 a 58, Oaxaca es porcentaje de la población de 58 a 51, Veracruz de 51 a 44,
Puebla de 54 a 43. Vamos a subirlo a las redes para que se pueda conocer. Son datos del INEGI. Muy bien. Bueno, ahora sí, Noemí. ¿Aquí? Sí, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. La cápsula del día de hoy la vamos a dedicar a la comunidad afrodescendiente y cómo han contribuido a la historia de nuestro país. Durante el periodo virreinal, las mujeres africanas y afrodescendientes vivieron bajo una red de leyes, prejuicios y jerarquías que buscaban controlar sus cuerpos, su trabajo y su libertad. En algunas ciudades, las normas coloniales prohibían que vistieran con lujo, que se reunieran de noche o que usaran joyas, mientras eran vigiladas por su origen y por su condición de género. Eran parte de una sociedad que las clasificaba como peligrosas o tentadoras, pero nunca como ciudadanas. A pesar de ello, los archivos cuentan una historia distinta, y de ahí la importancia de este ejercicio de memoria histórica. En los documentos notariales encontramos testamentos, cartas de libertad, dotes o compraventas. Estas mujeres aparecen no solo como propiedad, sus nombres llenan las páginas de los registros coloniales, también como mujeres que litigaron, heredaron, trabajaron por su cuenta o defendieron la libertad de sus hijas e hijos. Muchas de ellas nacieron libres gracias a esta lucha, muchas hijas y nietas de las que habían logrado la libertad. Todas compartían una misma lucha: mantener su dignidad y construir espacios propios dentro de un sistema que las oprimía. Conozcamos la historia de las mujeres ahora afromexicanas. A principios de mayo de 1612, 35 personas africanas y afrodescendientes, entre ellas 7 mujeres, fueron ahorcadas en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, bajo la acusación de conspirar en contra del orden virreinal. Era un duro mensaje de las autoridades para frenar cualquier intento de revuelta, y particularmente contra las mujeres, a las que acusaban de promover la conspiración. 3 años antes, en 1609, el gobierno español había emprendido una campaña contra el movimiento libertario de esclavos, encabezado por Gaspar Yanga, en la región azucarera veracruzana. Existía temor de que pudiera extenderse un levantamiento por la Nueva España. Se calcula que en el periodo colonial arribaron por Veracruz aproximadamente 250,000 hombres y mujeres esclavizadas procedentes de África. El conflicto que dio pie a la ejecución de 1612 inició un año antes, cuando el funeral de una mujer afrodescendiente que murió por los golpes de su amo desató una movilización. La llamada Cofradía de los Negros del Convento de la Merced, con 1,500 miembros, protestó frente al Palacio Virreinal y planearon una rebelión para el Jueves Santo. Las autoridades declararon el estado de emergencia, movilizaron milicias, suspendieron las ceremonias de Semana Santa, cerraron las iglesias, llevaron a cabo arrestos masivos y reactivaron restricciones para la población afrodescendiente, tanto esclava como libre. Poseer armas, reunirse en grupos de más de 3 personas, salir durante la noche y a las mujeres vestir ropas que pudieran considerarse lujosas. La represión se focalizó en las cofradías, que fueron disueltas. Bajo la apariencia de asociaciones religiosas católicas, en ellas las mujeres jugaron un papel crucial en la preservación de la memoria y las costumbres ancestrales, como la medicina tradicional y los usos funerarios con cantos y bailes, considerados prácticas bárbaras e idolátricas por el gobierno virreinal. Tras la ejecución masiva de 1612, siguiendo sus tradiciones y desafiando a las autoridades, un grupo numeroso de mujeres afrodescendientes se apresuró a amortajar con delicadeza los cuerpos de las y los condenados. Dignificar la muerte, llorarla y honrar la memoria de los suyos, se convirtió así en un acto de resistencia colectiva y de unidad ante la tragedia. Ni la más feroz de las represiones pudo arrancar la semilla que la cultura africana había sembrado ya en la sociedad novohispana, un legado vigente hasta nuestros días.
Por ejemplo, en los archivos notariales de Puebla muestran casos de mujeres que transformaron su destino con determinación. Algunas, como Dominga o Guiomara, aparecen en documentos donde usaron las herramientas del derecho colonial para exigir justicia, redactar testamentos y asegurar el futuro de sus hijas. Muchas aprendieron a usar el lenguaje de honor y de la fe para ganar respeto y legitimidad. Así lo hizo Teresa López, una mujer libre de Jalapa, que usó su matrimonio con un español como estrategia legal para defender su herencia. O María Magdalena, quien en 1749 buscó la libertad y herencia de su hija, demostrando un dominio de las leyes coloniales. Sin duda, también llamada Tercera Raíz, es una de las comunidades más importantes y trascendentes en la historia de nuestro México. Muchas gracias.